En la madrugada del sábado pasado ocurría el inicio del operativo del que habla el mundo, la captura de Nicolás Maduro, la detención del líder de Venezuela. Se lo llevaban con su mujer, esto era parte de uno de los traslados, es la imagen que recorrió el mundo. Y durante la semana estuvimos hablando de lo que implicaba la detención y también el nacimiento de una nueva etapa para Venezuela. ¿Qué representa la detención de Maduro y la incursión de Estados Unidos en Venezuela? Geopolíticamente hablando, ¿qué significa? Fernando Estrafase es director del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones de la Universidad Austral. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te habla. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, gracias por el contacto. Gracias a vos por tu tiempo. Contame, Fernando, ¿qué significa políticamente? ¿Esto es algo aislado? ¿Qué representa? Mirá, a nivel geopolítico, Eduardo, la extracción de Maduro de Venezuela refleja la expresión de una transición en el orden internacional que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. Un orden internacional basado en reglas, en instituciones, multilateral, para pasar a un nuevo funcionamiento del mundo en el cual priman las relaciones de poder, prima el realismo más puro en términos de las relaciones internacionales. Algunos hablan incluso de la posibilidad de que el mundo se estructure en lo que se denominan áreas de influencia, en donde, como señaló en su momento la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cuando fue publicada hace un par de meses, pero mucho más recientemente el propio presidente Trump, Estados Unidos se reserva para sí la influencia sobre el continente americano. Esto que allá por 1820 y pico, cuando las colonias americanas se independizaban de España y de Inglaterra, se dio en llamar la doctrina Monroe por el presidente Monroe, que planteaba América para los americanos. El presidente Trump la revalida y la resignifica como doctrina Donroe, por su énfasis, diciendo todo lo que pase en el continente americano, teniendo al Océano Atlántico como línea de borde, debería estar bajo la influencia y servir a una estrategia de desarrollo de los Estados Unidos. Por eso, lo que ocurrió en Venezuela, además de, por suerte, y todos lo celebramos, romper la inercia de esa dictadura sangrienta que encabezaba Maduro, tuvo un correlato muy inmediato en las semanas posteriores, la semana pasada, que fue el restablecimiento de el trabajo entre empresas de Estados Unidos y Venezuela para empezar a controlar el petróleo, porque hasta esa incursión, el petróleo de Venezuela casi en un 90% iba a China, algo que Estados Unidos, bajo la doctrina que señalé antes, no podía permitir. Entonces, ahora, el petróleo va a Estados Unidos, según lo que se ha conocido, se vende a precio de mercado y vuelve para las necesidades que tenga Venezuela, como así también lo que le queda a Estados Unidos, ¿no? Como intermediario, si se quiere, si se lo puede mencionar así. Sí, está muy bien como lo describís. Ayer, de hecho, el presidente Trump y su gabinete, el secretario Marco Rubio, el secretario de Defensa, tuvieron una reunión con los máximos ejecutivos de las empresas petroleras estadounidenses. Le dijeron a estos ejecutivos, comiencen a restablecer planes de negocios, a armar equipos, nosotros le vamos a garantizar la seguridad por el gobierno de los Estados Unidos, pero además sepan que hay un acuerdo en marcha con la administración de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta hoy a cargo del gobierno, para que puedan desarrollar sus operaciones, tendientes a enviar el flujo que ya existe de petróleo, como vos bien dijiste, hacia Estados Unidos, que lo compraría a precio de mercado. Esos ingresos para Venezuela se traducirían en bienes y servicios que, como dijo Trump, debieran tener una preeminencia de origen también en los Estados Unidos. Y sobre todo, intentar restablecer una producción de petróleo que puede ser hasta 10 veces más si hubiera la inversión, porque recordamos, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo probadas, de un tipo de petróleo especial, muy pesado, del mundo. Lo cual también, pensando también en el impacto en
en el resto del mundo y también en Argentina, va a tener algún correlato en el precio del petróleo a nivel mundial por la lógica de que si hay más oferta podrían bajar los precios. Así que es algo para seguir muy de cerca ese tema. Fernando, este año, el año pasado, casi fue un tablero de juego de TEC. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos al TEC. Y yo quiero hacerte dos preguntas que a mí me quedaron. Una es muy finita, pero me llamó la atención cuando le preguntaron a Trump en esa conferencia de prensa. Dijo, ¿y Cuba? Cuba debería cuidarse. Primero, ¿fue un mensaje a Rusia? Y dos, ¿qué pensás que podría pasar en esta reunión con Petro, Trump y Petro, que es una reunión muy importante? Mira, Cuba definitivamente es un pendiente en la política exterior americana. Y cuando, mirando incluso las personalidades, ves la propia historia de vida del canciller Marco Rubio y de mucho del elenco que acompaña al presidente Trump, originado en sus relaciones en Florida, definitivamente es algo que Estados Unidos tiene como pendiente y bajo esta doctrina que yo señalaba antes, de América para los americanos, Cuba seguramente está en las acciones para llevar adelante. En la lista. En la lista, gracias, Eduardo. En el caso de Colombia, yo te diría que ahí, más allá de la retórica, digamos, adversarial, muy marcada, muy dura entre los dos presidentes, ahí es donde también Trump recupera esa lógica a veces transaccional que tiene, que es ser muy duro al principio, pero en la medida que el interlocutor cede, como lo está haciendo con Delcy Rodríguez, también negociar. Por eso hasta se habla de la posibilidad de que Petro viaje a Washington, imagínense, después del fuego verbal que tuvieron. Y eso supondría la posibilidad de que Estados Unidos restablezca operaciones dentro o acompañe operaciones dentro del territorio colombiano para luchar contra el narcotráfico, y hasta podría llegar a lograr un cierto acuerdo con Colombia. Yo no veo con Colombia el mismo, digamos, riesgo de incursión directa que tuvimos en Venezuela y que podría haber en Cuba. Sí, en Cuba, claro. Y el carácter de cubano de Marco Rubio creo que también le aporta un condimento extra a todo esto que estamos describiendo. Gracias por ser tan claro, Fernando. Que tengan buen día, muchas gracias.